en esta parte vamos a abordar el problema de los generales bizantinos, que es un problema que atañe a las redes de computadores distribuidas y a la comunicación de los mensajes, a la coherencia de estos mensajes. Los primeros que plantearon este problema fueron Robert Shostak, que se lo planteó a Leslie Lamport y Marchand Peace. En 1982, ellos escriben un paper donde utilizan una analogía para describir los problemas de las redes distribuidas de computadores. A este problema lo llamaban el problema de los generales bizantinos y lo que querían era solucionarlo para luego aplicar el proceso a sistemas informáticos conformados por varios computadores. Para Shostak, Lamport y Peace, los sistemas informáticos confiables deben mantener componentes que funcionan mal y que brindan información conflictiva a diferentes partes del sistema. O sea, deben saber identificarlos y de alguna manera neutralizarlos para que la toma de decisiones no sea influenciada por estos agentes. Cuando redactaron su paper, pues hicieron la aclaración dónde iba hacia dónde iba dirigida la búsqueda de esa solución. Esto está hacia las redes computacionales, el subtema de sistemas distribuidos, sistemas operativos de red, porque es un protocolo que va a permitir esta sincronización, hacia la gestión de una comunicación en la red, que esa comunicación sea fiable, los mensajes sean válidos y verificados, y que permita, ¿cierto?, identificar cuáles son los componentes que tienen las fallas y sacarlos de la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es gestionar una comunicación fiable a prueba de fallas en la red de computadores en un sistema distribuido. Aquí les dejo el enlace para que puedan confirmar esa información. O sea, desde que aparecen las redes peer-to-peer, pues el problema de los generales bizantinos empieza a aparecer. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues que todo sistema informático fiable tiene que lidiar con los componentes defectuosos que dan información contradictoria a las diferentes partes del sistema. ¿Cierto? El problema de los componentes defectuosos en un sistema informático o cualquier otro lugar puede expresarse de manera abstracta en términos de generales de un ejército bizantino. Entonces, el conjunto de los componentes que trabajan en red deben saber manejar estas posibles fallas. ¿Cuál es la posible falla? Pues que ese componente, ese par, ese nodo va a enviar información errónea o inconsistente. No necesariamente porque lo haga intencionalmente, sino porque tiene fallas. Nos interesa aquí los problemas de fallas tanto de hardware como de software, que puede ser de un origen accidental, pero también hay que contemplar que puede ser de origen malicioso, o sea, que hay alguien intencional en alterar los datos. Entonces, esa información ese problema se va a generar en el transporte de la información. Recordemos que la información viaja de un para otro y que hay un tiempo de transmisión y ese tiempo genera latencia. Entonces, puede que los diferentes nodos van a tener información contradictoria de un lado o de otro componente. O sea, no van a saber cuál componente es el honesto y cuál es el deshonesto. Entonces, saber identificar cuáles son los componentes deshonestos se les llama tolerancia a fallas. Entonces, no descartamos que esa falla sea también por un agente malicioso.
Entonces, retomando la analogía al ejército, a un ejército de generales bizantinos, lo que vamos a encontrar es que estos generales tienen que acordar un ataque a una ciudad. Pero todos, para que sea exitoso, todos tienen que ejecutar la misma acción, ¿cierto? O atacar o retroceder. Ellos deben, en este caso, todos atacar, ¿cierto? Ellos, la única forma como se coordinan es a través de un mensaje oral. Ese mensaje toma un tiempo y que lo van a estar redistribuyendo a sus generales más cercanos. Una vez que han acordado ese plan, deciden atacar. Esto es una toma de decisiones de acuerdo a un mensaje consistente. Se puede dar el caso contrario, los generales deciden que van a hacer retirada porque así pues quieren el éxito de la operación y el éxito de la operación se da si todos hacen la misma acción, puede ser atacar o retirarse. Pero el problema de los generales bizantinos aparece acá cuando aparecen, ¿cierto?, generales traidores que van a empezar a dar información contradictoria. Esta información contradictoria, en este caso vemos 4 generales que están diciendo atacar, que es la información verificada, y 2 generales que están enviando información inconsistente o errónea, que es retirada. El problema acá es saber cómo tomar la decisión. ¿Cierto? Es un problema de lealtad, donde vamos a tener un general que va a recibir información de los generales de al lado que dice retirada y finalmente él va a tomar una mala decisión por culpa de los 2 generales traidores. Solo 3 generales van a atacar y 3 se retiran, lo que va a generar el fracaso de la operación porque el éxito era lograr que todos, ¿cierto?, lo hicieran al mismo tiempo. Esto también se le llama un problema de consistencia de la difusión del mensaje. Sin embargo, ¿qué es lo que busca un algoritmo de consenso? Y es lo que resuelve por primera vez Satoshi Nakamoto con la prueba de trabajo, Proof of Work, en el Bitcoin. No ser tolerante a fallas, sino resistente a fallas, y vamos a ver cómo es. En este caso, tenemos nuestros generales bizantinos, en el cual sabemos que identificamos que hay 2 traidores, pero acá la difusión coherente del mensaje y las reglas de juego que tienen este algoritmo de consenso, permite que todos tengan el mismo estado, así hayan agentes traidores. ¿Qué quiere decir? Que se obliga a estos agentes también a tener el mismo mensaje y todo el mundo tiene que hacer la misma acción para tener éxito. En ese orden de ideas, esa va a ser la labor del algoritmo de consenso. Sincronizar a todos los nodos para que todos tengan el mismo estado. ¿Dónde se aplica? ¿Cierto? O sea, ¿cuáles son los sectores donde son necesarios los algoritmos de consenso? Pues donde se requiere tomar información de agentes, ¿cierto?, para una decisión coherente, principalmente en las centrales nucleares, en la industria aeroespacial. Imagínense que usted va pilotando un avión y un sensor le dice el tren de aterrizaje está abajo y el otro le dice está arriba. Entonces usted tiene, acá es donde usted debe tomar una decisión para unificar, ¿cierto?, ¿qué decisión tomar? ¿Aterrizo o no aterrizo? ¿Puedo aterrizar porque tengo el tren de aterrizaje bajo o arriba? Entonces, para ese tipo de información requerimos que todos los agentes estén sincronizados. Y por supuesto, pues son en el sector de la blockchain, gracias a Bitcoin, que se logra esto.